Veamos el priming de insuficiencia cardíaca. ¿Qué viene a ser, doctor, la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad que tiene el corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado según la necesidad o la demanda del organismo. ¿Y cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? La más frecuente es la enfermedad arterial coronaria, ¿ok? Y que te puede producir un infarto agudo de miocardio, la hipertensión arterial, la diabetes, las valvulopatías, las miocardiopatías, las enfermedades del pericardio o las cardiopatías congénitas. ¿Cuál viene a ser la clínica? Bueno, va a depender. Luego lo vamos a ver su clasificación de esto. La sistólica versus la diastólica. La sistólica, ¿qué quiere decir? Que el problema es en la eyección de la sangre. La diastólica, más bien el problema es en el llenado. No se llena como debe ser la sangre. Puede ser por una hipertrofia ventricular de manera concéntrica, por ejemplo, que reduce la capacidad de llenado. Una insuficiencia cardíaca derecha versus izquierda. La derecha te va a producir congestión, más bien sistémica, y la izquierda una congestión pulmonar. Debe recordar muy bien los criterios de Framingham. ¿Cuántos criterios de Framingham tenemos mayores? Sobre todo 8 mayores. Y para eso debe recordarlo de una manera fácil del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Cuántos tenemos del lado izquierdo? 3. El edema agudo de pulmón, la disnea paroxística nocturna y los crepitantes son del lado izquierdo, si te das cuenta. Y tenemos además del lado derecho la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular y la presión venosa central. El aumento de la presión venosa central mayor de 16 del lado derecho. Y tenemos los independientes, el R3 y la cardiomegalia. Esos 8 son los criterios mayores de Framingham que debe recordar. Pero también hay criterios menores de Framingham. ¿Y cuáles son esos criterios menores de Framingham? La disnea de esfuerzo, el edema. Ojo, que la disnea de esfuerzo, doctores, disnea de esfuerzo es un criterio menor. No te vayas a confundir con la disnea paroxística nocturna, que es un criterio mayor. El edema, la hepatomegalia, la taquicardia, tos nocturna, el derrame pleural son criterios menores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? El diagnóstico es clínico, 2 criterios mayores, ya tienes el diagnóstico. Un criterio mayor más 2 criterios menores, también tienes diagnóstico. Entonces, cuando tú tienes una sospecha, lo ideal es que tú doses los péptidos natriuréticos. Recuerda que los péptidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si que te salen los normales, los péptidos natriuréticos, este paciente no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Pero si es que los péptidos natriuréticos te salen elevados, ahí le vas a pedir un ecocardio. Y en el ecocardio, ese ya es el diagnóstico confirmatorio. Y en el ecocardio vas a encontrar una fracción del ventrículo izquierdo reducida, menor o igual al 40%. ¿Cuándo es lo normal? Cuando hablamos de preservado, cuando está mayor o igual al 50%. Y cuando está entre 41 a 49% se denomina con fracción de eyección del ventrículo izquierdo levemente reducida. ¿Ok? Entonces esos datos debes recordar. Estos péptidos natriuréticos, doctores, se van a sintetizar, recuerda, a nivel del corazón, ¿no es cierto? Estos péptidos natriuréticos es como respuesta al aumento del volumen, al aumento de la precarga. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen estos péptidos natriuréticos? Van a favorecer la diuresis, la natriuresis, sodio, agua, van a eliminar sodio y agua. Entonces eso es bueno. Entonces deben recordar que también hay fármacos que van a actuar a este nivel, aumentando los péptidos natriuréticos, que lo vamos a mencionar enseguida. Entonces, el manejo de la insuficiencia cardíaca, deben recordar la trípode del tratamiento. Y la trípode del tratamiento incluye IECA o ARA2, ¿no es cierto? Más beta block, más diuréticos. Tengo que manejar la precarga, tengo que manejar la poscarga y tengo que manejar la contractibilidad. ¿Ok? Por eso, ¿con cuál manejo la precarga? Con el diurético. ¿Con cuál manejo la poscarga? Con los IECA, con los ARA2. ¿Ok? Ojo con los beta block, que los beta block no se puede dar en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca aguda con Kimball 3-4, por ejemplo, porque voy a empeorar el cuadro. Voy a empeorar el cuadro de shock que tiene el paciente, ¿ya? En estos pacientes también puedo dar espironolactona como tratamiento. Si, por ejemplo, le has dado altas dosis IECA, le has dado altas dosis de beta block y no te responde al tratamiento y tiene una fracción de eyección menor de 35%, el siguiente paso es dar espironolactona. Pero la última guía te dice, doctores, que debes iniciar con sacubitril/valsartán. Ese es lo mejor, te dice. Si es que hubiera, lo ideal sería empezar con sacubitril/valsartán. ¿Por qué sacubitril/valsartán? Recuerda que este es un inhibidor de la nepricilina.
¿Qué hace, doctores, la nepricilina? La nepricilina lo que hace es degradar a estos péptidos natriuréticos. Lo degrada a los péptidos natriuréticos. Entonces, si yo doy un inhibidor de los péptidos natriuréticos, voy a hacer que se aumenten estos, por lo tanto va a aumentar la natriuresis, va a aumentar la diuresis. Por eso te mencioné que los péptidos natriuréticos son los buenos de la película, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es que se prefiere dar sacubitril y el valsartán, que es un antagonista de los receptores, ¿no es cierto? De angiotensina, ¿ok? Además, en la última guía se ha añadido ya los inhibidores de SGLT2. Estos inhibidores de SGLT2 van a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal, inhibiendo la recaptación de glucosa. Estos fármacos inicialmente, doctores, se descubrieron en la diabetes mellitus tipo 2. Se le da en la diabetes mellitus tipo 2 para inhibir la reabsorción de glucosa adicional. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes, sobre todo con la empaglifosina, en el estudio EMPA-REC, te demostró que te mejoraba, obviamente, la diabetes mellitus, pero en aquellos pacientes que tenían falla cardíaca, les mejoraba su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por eso que tiene un efecto beneficioso a nivel cardíaco, a nivel de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Incluso se hicieron estudios y esta empaglifosina aumentó la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sin que tenga diabetes mellitus. Es decir, independientemente, en pacientes que no tenían diabetes mellitus, aumentaba la fracción de eyección. Por eso que la última guía lo incluye dentro del tratamiento, y lo incluye dentro del tratamiento como parte de la primera línea, ¿ok? Como el de mayor evidencia juntos con los anteriores que están de verde. Todos estos que están de verde son los que van a mejorar la sobrevida. Son los que disminuyen la mortalidad, que ha sido pregunta de examen. Los IECA, los Aradol, los beta-block, la espironolactona, sacubitril, valsartán, los inhibidores de SGLT2 van a aumentar la supervivencia, ¿ok? Disminuyen la mortalidad. Pero, ¿qué tipo de beta-block, doctores? Que de repente por ahí te pueden preguntar. Los beta-block, para eso yo recuerdo en mnemotecnia, come bien para vivir más. Come bien para vivir más, ¿ya? Entonces, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol. Sobre todo estos beta-block de acá son los que mejoran la supervivencia en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. También puedes dar digoxina en estos pacientes. También puedes dar ivabradina en estos pacientes. ¿Y cuándo das ivabradina? Por ejemplo, cuando el paciente tiene un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto con una fracción de eyección menos de 35. También puedes dar un DAI. De repente el paciente no responde y se encuentra en un IJA 1.3 y su fracción de eyección del ventrículo izquierdo está menos de 35. Le puedes dar un dispositivo automático implantable, un DAI. O de repente, doctores, una terapia de resincronización cardíaca. Esta terapia de resincronización cardíaca se suele dar en pacientes que tienen NIJA 2 y NIJA 3. Pero ojo, no se den todos los pacientes. Se den aquellos pacientes que tienen, obviamente, un ritmo sinusal y que tienen un QRS mayor o igual a 150 milisegundos. O te puedes decir bloqueo completo de rama izquierda. Cuando tienes un IJA 2-3 con una fracción de eyección menor del 35% y un QRS mayor o igual a 150 milisegundos, o te diga que tiene bloqueo completo de rama izquierda, en esos pacientes vas a dar terapia de resincronización cardíaca. ¿Ok? Bien.